Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Ya te acepté, Nelly, para que no me pegues tan duro, ¿viste, Nelly? Pues, mi jefa, mi jefa Nelly dijo, acépteme, profesor. Ay, aquí me está saliendo el diablo en la casa con unos timbres todos raros. ¿Y qué es eso, doña señora? Bueno, ¿de dónde? Ah, bueno. Ok, chicos, vamos a dar inicio con los que estamos, ¿verdad? Los demás no están conectados. Este grupo tiene la... ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Se me oye bien? Nelly, ¿me escucha? Pero conteste, muchacho. Sí, profe. Se le escucha bien. Bueno, este grupo tiene la dicha que pues solo ustedes van a recibir clase esta semana, porque el grupo de lunes no les di clase por el huracán y el de martes también. 2 días no hubo clase, pero pues ya hoy es miércoles, se normaliza todo, así que ustedes pues son los dichosos. Ok, entonces vamos a, en la página virtual ya está el espacio para subir lo que hicimos en la clase presencial, ¿se acuerdan? Ya lo subieron. Ese espacio cerra hoy. Cristian Macre habló, pero no activó el micrófono. Lo miré que movió los labios, pero no tenés el micrófono activado, Cristian. No, maestro, era mi mamá. Ah, bueno, voy a intentar hablar con la mamá. Aquí está en clase, partido. Tienes que estar hablando con la mamá. Ok, vamos entonces a comenzar el día de hoy. Hola, Shannon, Kelly, Alguera, pero ahí faltó Shannon, Kelly, María, ¿qué más? Es Shannon, Shamaki, Olive, Jean, Kelly, Alguera. Espérate, Shannon, Chamaca, Olive, Kelly, Alguera. Shamaki. Ay, señor, bueno, pues ahí vamos a ver. Pero ¿cuál te gusta más? ¿Cómo te gusta que te diga? Shannon. Los cuatro me gustan a mí, la verdad. Ok, bueno, ok. Estoy admitiendo más personas que van a entrar, ahí ya están. Ya entró la María Jesús, la Paola. Buenos días, se dice cuando uno entra. Qué barbaridad. María, ¿me escucha? No escucha a la María, pues. Hola, María. Buenos días. Buenos días, Paola Chavarría. Ok. Vamos a dar inicio entonces. Recordemos que estamos con el tema. ¿Qué tema estamos viendo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué temática estamos? ¿Mm? Entramos a polimorfismo. Estamos en polimorfismo. Y Correcto. ahorita veníamos a factor RH. ¿Me escucha bien? Sí. Excelente, Nelly Campos, la Ok. jefa, la jefa. Este, este, nosotros miramos, ¿verdad? Estamos con el ejemplo del polimorfismo. Dentro del polimorfismo miramos los grupos de sangre y ahí miramos los grupos de sangre, el sistema ABO, los diferentes grupos de sangre y miramos también este ejercicio la clase pasada, que fue lo que ustedes van a subir, ya subieron, ¿no? Quedamos pendientes con el factor RH. Hoy vamos a ver la parte teórica, ¿verdad? Del factor RH y después ustedes vamos a subir un ejercicio ahí. Ok, vamos entonces a compartir unas presentaciones. Esas presentaciones, por cierto, ya están en la página virtual, ¿verdad? No sé si ya la miraron, ¿verdad? Ya está subido. ¿Qué dice ahí el tema, por lo tanto? ¿Qué dice, Nelly? ¿Qué dice Nelly? Lea. Creo que no tiene audio. Así me pasó a mí ahorita. Buenos Oh, días, profe, por cierto. vaya, pues, por fin se Ahora logró. sí. ¿Me escucha? No. Ahora No. sí, No se ahora, oye. Ahora sí.
Sí, Sí. Ok, el sistema RH es un complejo de sistemas de antígenos de la membrana eritrocitaria de origen peptídico. Se conocen hasta ahora 5 ¿Qué, C, D, E, C, qué I. cosa? Sí, pero 5, ¿qué? ¿Antes qué dice? son antígenos. Correcto. Miren aquí. Aquí dice la palabra antígenos. Cuando usted mira ese AG significa antígeno y AC anticuerpo. Entonces hay 5 antígenos. C, D. Chicos, solo quiero ver aquí algo. Voy a dejar de compartir la pantalla un rato porque el volumen de un computador está muy alto y ahorita que leo la joven Nelly, voy a bajar un poco el volumen, ¿vieron? Para que esté. Ok, ahora sí. Bueno, entonces ahora voy a compartir de nuevo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Lo están viendo? Entonces dice ahí que se conocen hasta ahora 5 antígenos. El C, D, ¿cuál más? El E, C y el E minúsculo, ¿verdad? Ok. María, ¿qué dice ahí, María? En la actualidad se considera el antígeno D al más importante de este sistema. Dos razones, es muy frecuente, 85%, y el más inmunogénico, responsable del 96% de los problemas de incompatibilidad en el sistema. Ok, gracias, María. Es decir, de todos estos antígenos, ¿verdad? El C, D, E y el CE recesivos, el más común, el más importante, el D. Aquí está, el D, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por dos razones. Que es el más frecuente, está en el 85% de las personas y también es el más inmunogénico, es decir, tiene que ver con el sistema inmunitario. Y es responsable del 96% de los problemas cuando hay una incompatibilidad del sistema. Es decir, cuando hay un problema de histocompatibilidad o incompatibilidad, un rechazo de un órgano, grupo de sangre, el responsable es ese antígeno D, por eso es el más importante, ¿verdad? Ok, Paola, ¿qué dices, Paola? Eh, dice, aquellos individuos portadores de este antígeno se los clasifica como RH más a los que no lo poseen como RH menos. Vamos a ver, aquellos individuos portadores, es decir, si usted tiene, ¿verdad? Ese antígeno, a usted lo clasifica un RH positivo. ¿Estamos claros? Y el que no tiene RH negativo. ¿Estamos entendiendo, verdad? Pero ese RH positivo o negativo se refiere a la presencia del antígeno D. Ahora, fíjense bien, la mayor parte de la población mundial, mire, el 85% tiene ese antígeno. Es decir, que la mayor parte somos RH positivo. Y los RH negativos es que no poseen ese antígeno. Pero eso no significa ser más o menos, no, nada tiene que ver con el problema de salud en este caso, ¿verdad? Tenerlo o no tenerlo. Es decir, que el antígeno D positivo se considera las personas que tienen y negativo cuando no tiene. Van para ir entendiendo, ¿verdad? Ahora, ahí dice que los antígenos están presentes solo ¿a dónde? ¿Qué cosa es GR? ¿Qué es GR? ¿Saben? Los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, están presentes en los glóbulos rojos desde la semana 8, pero no se detectan en otras células, solo los glóbulos rojos, desde la semana 8 de gestación. ¿Por qué estamos hablando de eso? Muy importante, vamos a ver la compatibilidad con entre el bebé y la mamá. Ok, ahora miremos. Dentro del sistema RH se reconocen dos mecanismos de inmunización. ¿Qué cosa es la inmunización? Es decir, que el sistema RH acepte, ¿verdad?
cuando hay un traslado de tejidos, transfusión de sangre, etc. Entonces tenemos, ¿cuáles son el CMRH? Tenemos la transfusión incompatible. ¿Qué cosa es incompatible? Pongo mi atención. Cuando un sujeto D negativo, ese D negativo es lo mismo que RH negativo, ¿verdad? Recibe sangre D positivo. Bueno, antes, aquí regresemos aquí a esta presentación. Miren, muchachos, ¿por qué se dice factor RH? Ese factor RH se refiere al antígeno D. ¿Pero por qué le dicen RH? Bueno, porque ese factor fue descubierto por primera vez allá en India, en un mono que se llama Macacus rhesus, R-H-E-S-U-S, rhesus. Debe el nombre factor RH. ¿Me explico? Factor RH. Pero ya saben, cuando estamos hablando de factor RH, estamos hablando del antígeno D, ¿verdad? Entonces, hay dos casos de inmunización. La primera, fíjense, la transfusión incompatible. Si usted es RH negativo, de negativo, recibe sangre RH positiva. Ahí hay una incompatibilidad. No se puede. No se puede. Lo contrario, sí. Si usted es positivo, recibe negativo. Pero si usted es negativo y recibe sangre positivo, está fregado el asunto. Y el otro caso es cuando la mamá está embarazada. Fíjense bien, la gestación de un feto, que el feto es RH positivo y la madre es negativo. ¿Qué va a haber ahí? Mire, mire lo que está entre paréntesis que dice incompatibilidad de materno fetal. Va a abortar ese bebé la mamá. Lo va a abortar. ¿Por qué? Mira la cara que pone la María en la boca. ¿Por qué? Porque la mamá, su sangre, ¿cómo es? RH negativa. Y el bebé es RH positivo. Ahí hay una incompatibilidad. Pasa lo mismo como lo de arriba, el punto 1. Es decir, RH negativo y le ponen sangre positivo. No se puede. Aquí la mamá va a abortar. Ya vamos a hablar de eso. Se llama eritromatosis fetal. Lo aborta. Bueno, esa presentación, cómo entrenar el grupo de sangre, ¿verdad? Nosotros vamos a ver si Dios quiere un laboratorio con estas tarjetas. Eso vamos a ver cómo se hace el grupo de sangre. Esa parte es importante. Yo voy a eliminar esa, pero no sé por qué no la eliminé. Ok. Entonces continuamos. Ahora, ¿dónde tiene importancia saber el factor RH? Obviamente en las transfusiones de sangre. Para la transfusión de sangre debe saber si usted es sangre positivo o negativo y el grupo. Y ya del grupo ustedes manejan, ¿verdad? Grupo A, B, AB y AB. O. Y O. 4 grupos. Si usted es sangre A, debe recibir sangre A o puede ser la sangre AB que tiene el factor A, pero eso habría que analizar. Esos son los grupos. Ahora va el factor RH. Nos vamos a ver si Dios quiere la próxima sesión de clase, ya la transfusión de qué grupos puede dar a cuál, tomando en cuenta el factor RH. ¿Estamos claros? Ok. Yo todavía no les hablé nada de la transfusión de grupos de sangre porque no habíamos visto el factor RH, ¿no? Entonces es importante a la hora de transfundir el sangre saber. ¿Qué dice aquí? ¿Quién me ayuda con el primer párrafo? ¿Qué dice? Por favor. ¿Quién me Buenos ayuda días, con el... doctor. ¿Mm? Dale. Escuché a otros que le iban a leer. Dale, Valesca. Buenos días, dice, la transfusión de sangre. La decisión de efectuar una transfusión no solo implica su oportunidad y necesidad, sino también si el requerimiento está referido a sangre entera, eritrocitos concentrados, desplasmatizados o lavados y a la cantidad requerida en cada caso. Gracias. Valesca, ¿usted por qué Sí, no tiene la cámara? estoy intentando ponerla, pero no sé por qué no se puede. Mm, Entonces, ahí dice que para la transfusión de sangre implica, ¿verdad? Ciertos requerimientos. Puede ser que la sangre esté entera completa, con eritrocitos. Recuerden que la sangre es un líquido donde ya está tu cámara, Valesca. Gracias. Es un líquido donde están varias células, ¿no? Los eritrocitos, los plasma, etcétera, etcétera. Entonces, hay casos que a lo mejor solo puede una transfusión solo del plasma, solo del glóbulo rojo, depende, ¿verdad? Ok. El segundo párrafo me lo lee la Paola Hernández. ¿Qué dice Paola Hernández?
Una transfusión se considera incompatible cuando la sobrevida de los eritrocitos transfundidos al torrente circulatorio del receptor se encuentra acortada por la acción de anticuerpos circulantes en su plasma. Y eso aquí dice la flechita, esto se llama incompatibilidad de mayor. Es decir, que no se puede, es incompatible hacer una transfusión porque los eritrocitos transfundidos al torrente circulatorio del receptor, el que recibe la sangre, va a estar acortada por la acción de anticuerpos. Y en otras palabras, los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos rojos que llegan a la sangre, se los matan. Los anticuerpos que están en la sangre. Eso se llama incompatibilidad de mayor. Pero tenemos la incompatibilidad de menor. ¿Cuál es? Adela Rojas, ¿qué dice aquí? Una transfusión de sangre entera incluye no solo los antígenos de membrana, sino también los presentes en el plasma del dador. Es lícito pensar que estos son capaces de destruir los eritrocitos del receptor. Mira cómo lee la Adela. O lo hace, lo brinca. Hace 2 veces. ¿Ah? ¿Qué cosa hace? Anticuerpos. Anticuerpos. Así no tiene sentido leer. Y otra cosa, Delita, hay que respetar los signos de puntuación, las comas. A ver, ok. Aquí dice que una transfusión de sangre entera, cuando te transfunden sangre, no solo los antígenos de la membrana, ¿no? También hay que tomar en cuenta los anticuerpos presentes en el plasma del que dona, el donador. Entonces, bueno pensar, es listo, es verdadero pensar que estos anticuerpos son capaces de destruir los eritrocitos del receptor, que es lo que miramos en el caso 1. ¿Ya? Entonces ahí va a haber una incompatibilidad. No se puede donar esa sangre ni recibir. Ok, estamos captando, ¿verdad? Bueno, ok. Muy bien. Entonces tenemos acá, ¿qué nos dice? Tenemos que la incompatibilidad de mayor es incompatible. Hay una incompatibilidad entre ¿quién? ¿Qué cosa es R? Glóbulos rojos. Del dador, entre paréntesis, ¿qué tenemos? Entre paréntesis, los antígenos. Y el suero del receptor, entre paréntesis, ¿qué tenemos? Anticuerpos. Correcto. Es decir, que hay una incompatibilidad entre lo que son los glóbulos rojos de la persona que dona la sangre y la que recibe el suero, que ahí en el suero hay anticuerpos. Hay un rechazo. Y también hay riesgo en transfusión de glóbulos rojos cuando están desplasmatizados. Es decir, sin el plasma, pues le quitan el plasma. O también la transfusión de sangre entera. Esa es la incompatibilidad de mayor. Y la menor dice incompatibilidad entre los glóbulos rojos del receptor, que son los antígenos, y el suero del dador anticuerpo. Lo contrario de la situación anterior. ¿Me explico? Y lo mismo, los segundos se repite, ¿no? Riesgo de transfusión de sangre entera o de plasma de un volumen alto de glóbulos rojos. Ok. Esos aspectos teóricos. Ahora, actualmente dice ahí Carmen Ríos, ¿qué dice? Los conceptos de dador universal o R negativo y receptor universal, a ver, RH positivo, se aplican solo a transfusiones de glóbulos rojos. No pueden considerarse como absoluto dada la incompatibilidad menor. Se considera ideal la transfusión isogrupo. Ok, muy bien. Vamos a aclarar eso. ¿Qué dice aquí? Entonces, mira, la niña que leyó es, ¿cómo se llama? Carmen, ¿verdad? Aquí se lee O, solo puede leer O negativo. Se puede leer O RH negativo, pero pues, nosotros acostumbramos a decir sangre O positivo o negativo. Entonces aquí es la sangre O negativa. Esa sangre se considera el donante universal, dador universal. Es decir, es la persona que puede dar su sangre a cualquier ser vivo, a cualquier humano.
Y el receptor es el AB positivo. Él le puede donar a cualquiera. Le puede recibir cualquiera, perdón. Pero esos de donante universal, receptor universal, mire, solo aplican a qué cosa, transfusión a qué cosa, de glóbulos rojos. No pueden considerarse como absolutos, dada la incompatibilidad menor. Es decir, no pueden ser absolutos. Por eso hay que hacer una serie de exámenes antes de transfundir sangre. Se considera ideal la transfusión isogrupo. ¿Qué cosa es iso? Igual. Iso significa igual. Es decir, lo ideal es la transfusión. Disculpe, si usted es positivo, que reciba de la positivo. ¿Estamos claros? Si usted es O negativo, que reciba de O negativo. ¿Estamos entendiendo, verdad? Aunque hay donante universal, retorno universal. Esta tabla que uno puse acá está el orden de selección de grupos para la transfusión de GR. ¿Qué cosa es GR? Grupos, glóbulos rojos, ¿no? Donde es válido eso de donante universal y receptor universal. Entonces, fíjense bien. Si tenemos aquí los grupos de sangre AB, A, B y O, aquí está, aquí. El grupo de sangre AB solo puede recibir sangre con glóbulos rojos, de preferencia de su misma sangre. Mire, mire elección AB. Lo de grupo A solo es su sangre A. Grupo B, B y grupo O, O. Pero como segunda elección, los del grupo AB pueden recibir sangre del grupo A, porque ahí tiene el antígeno A, ¿verdad? Sí lo pueden. También pueden recibir del grupo B como tercera elección, sí lo pueden, porque ahí tienen los antígenos A y B. O simplemente puede recibir del grupo O porque no tiene antígeno. Por eso se dice que el grupo AB es el receptor universal. Mire, puede aceptar sangre de todos. Pero la preferencia, la primera elección, primero orden, es un mismo grupo de sangre. ¿Me explico? Ya después, si no hay, pues ese sería el orden. ¿No? Ok. Lo de sangre A, primera orden, su misma sangre A. Y segunda orden, la sangre O. ¿Por qué? Porque la sangre O no tiene anticuerpo ni A ni B. Grupo B, primera elección, su mismo grupo B. Y segunda elección O. Por lo mismo que O no tiene anticuerpos. Y los del grupo O, que solo pueden recibir su misma sangre. No hay otra opción. Entonces, por eso es que, miren bien, el grupo AB, mire, aquí está, primera elección, segunda, tercera y cuarta, puede ser todos. Por eso se llama receptor universal. Pero el grupo O, este grupo que tanto da a todos los demás, pero él solo puede recibir de quién, miren aquí, solo de la O, no hay otra opción. Por eso es el donante universal, pero él solo recibe. Ese es el bueno de la película. ¿Estamos entendiendo? Pero chicas, si ustedes se fijan, solo dice A, B, A, B, O. No hablan del factor RH. Por eso aquí dice arriba, los conceptos de donante universal y receptor universal se aplican solo a la transfusión de glóbulos rojos. No estamos hablando de, ahí no va implícito el factor RH. ¿Estamos claros? Es cierto. No sale si es positivo o negativo. Muy bien, María, estás entendiendo y todos los demás, ¿correcto? María participa, si me gusta. Muy bien. Ok. Ahora aquí vamos a ayudarnos con la lectura. Dice los sistemas RH y transfusión. Ahora vamos a ver cómo hacer la transfusión con el RH. Primero miramos solo los glóbulos rojos, grupo de sangre, ¿no? Ahora vamos con los factores RH. A ver, Erika Torres, ¿tú puedes leer, por favor? Dice, este sistema, a diferencia del sistema ABO, no posee anticuerpos naturales y los mismos son consecuencia de un contacto previo con el antígeno. Los casos en donde puede haber incompatibilidad a nivel del sistema RH para el antígeno de son... Ok, espérate. Muchas gracias. Dice, primero vamos a descifrar, ¿verdad? Antes de ver aquí los 1, 2, 3, dice. El sistema, es decir, estamos hablando del sistema RH, ¿no? Sistema RH, que es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy. A diferencia del sistema ABO, que son los grupos sanguíneos AB, AB, ABI y O, no tienen anticuerpos naturales, ¿no? Ok. Y los casos en donde puede haber incompatibilidad en el sistema RH son para el antígeno D, ¿no? La incompatibilidad tiene que ver con el antígeno D, recordemos, que es el más importante, el 85% de la persona. Ok. Entonces, hay tres situaciones. La primera, me va a leer la Nismi, que entró súper tarde. Nismi Dalbud. ¿Ok?
¿Qué dice el primero? Dabdub. Dice, cuando el receptor de positivo es indistinto que la sangre a transfundir sea positivo o negativo, ya que en cualquier caso el receptor posee un antígeno D, de manera que no quedará sensibilizado si la sangre transfundida también lo posee. D positivo y tampoco si la sangre transfundida no lo posee, o sea, D negativo. Muchas gracias, Nishme Dub. A ver, fíjense, entraste tarde a clase. Aquí yo miro todos los que entraron. Snyder entró tarde, vos, pero pues. Y el pobre morenito no lo acepté porque a las 10:15. ¿Cómo se llama el moreno? Panchito. Bueno, ok. Fíjense lo que leo Nishme. Vamos a descifrar. Dice, si la persona que recibe la sangre es D positivo, es decir, RH positivo, ¿no? Es indistinto, es decir, no importa la sangre que les va a poner, que sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque él posee el antígeno D, de manera que no quedará sensibilizado, es decir, no le va a hacer nada. Si la sangre transfundida es D positiva, RH positiva, o si RH negativa. En otras palabras, si nosotros somos RH positiva, que somos el 85% de la población mundial, la mayor parte, somos RH positivo, no importa que nos pongan sangre RH positivo o RH negativo. ¿Están me entendiendo? ¿Mm? Ustedes entraron en el aula virtual para ver esta clase, entraron. Yo voy a dejar de compartir, voy a compartir algo que está en el aula virtual. A ver, si ustedes entraron en el aula virtual y miraron algo que yo puse ahí, ¿dónde está aquí? Grupo, ¿qué grupo es? Este grupo 1, ¿verdad? Sí, Ok, los casos clínicos. vamos a ver. No, No. Ah, ok. vamos a ver. Mire, voy a compartir. Vamos a ver. Mire, voy a ir al aula virtual de ustedes. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Estamos viendo el aula virtual? Sí. Mira, Sí. mire, semanas del 10 al 14, que hoy. Aquí está lo que vamos a hacer. Y miren aquí, están viendo eso que está ahí. Mira, esto. ¿Mm? Factor RH, padre Sí, positivo, madre profesor, positivo. mira. ¿Miraron ese cuadro? A saber Sí, habla. cuántos Sí, lo entraron. miré. Eso tiene que ver lo que estamos mirando hoy. Positivo, con positivo, los que se puede, el grupo de sangre posible. Bueno, este cuadro es para los ejercicios, vamos a ver el proceso de clase, ¿ok? Vamos a dejar de compartir eso. Y ahora vamos a lo que estábamos. Vamos con este. Ok. ¿Se está viendo donde estábamos, verdad? Vamos con el segundo ejemplo. Segundo punto. Snyder, ¿qué dice? Snyder. Si el receptor es D negativo y recibe sangre D negativo, no existe posibilidad de sensibilización ya que la sangre transfundida no tiene factor D. Muchas gracias, Snyder. Es decir, si usted es RH negativo y recibe RH negativo, pues tranquilo, nada va a pasar porque no es factor. Ok. Pero ahora vamos con el tercer caso. Gretel Isamar Olivas Rodríguez. ¿Qué dice el tercer caso? Si el receptor es D negativo y la sangre transfundida resulta D positivo, el receptor quedará sensibilizado ante el ingreso del factor D que él no posee, sintetizando contra el mismo anticuerpo que en un segundo contacto con el antígeno podrá dar una reacción posttransfusional. Es decir, gracias, Gretel. Es decir, que en este caso, si usted es RH negativo y recibe RH positivo, va a quedar sensibilizado, va a quedar sensible al factor. Entonces, tu cuerpo va a producir anticuerpos que pueden provocar unos antígenos y una reacción post-transfuncional. Después de la transfusión de sangre, va a producir una reacción en cadena que en algunos casos hasta conlleva la muerte, ¿verdad? Es rechazo de la sangre. Hay una no compatibilidad, incompatibilidad. Muy bien, esos tres casos. En otras palabras, que el D positivo, RH positivo puede recibir sangre negativo o positivo no le hace nada, pero el negativo solo puede ser sangre negativo. Esto que está aquí tiene que ver con lo que habían visto aquí. Mire, esta presentación de aquí, donde está
Esto que está aquí, mire, mire. La transfusión incompatible recibe un sujeto. Cuando es negativo, se recibe positivo. Eso es incompatible. Lo contrario, no. Ya habíamos visto, ¿verdad? En resumen, sangre positiva puede recibir la positiva o negativa y la negativa solo la negativa. Ok. Entonces aquí tenemos, antes de una transfusión, se deben realizar pruebas pretransfusionales, no post, no después, antes, o de compatibilidad cruzada. Tres formas. La primera, enfrentando el glóbulo rojo del donante con plasma del receptor. Es una prueba de laboratorio. Segunda, enfrentando el glóbulo rojo del receptor con el plasma del donante. Lo contrario, ¿se fijan? Las dos pruebas contrarias para ver si hay una histocompatibilidad mayor o menor. Y después, enfrentando el glóbulo rojo del donante con el plasma del receptor positivo o con el suero de COMS para evidenciar anticuerpos incompletos. Son de laboratorio. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí, muchachos? Usted llega al hospital, por ejemplo, usted llega, tuvo un accidente, perdió mucha sangre. Tienen que hacer una transfusión de sangre para salvarte la vida. A veces no hay tiempo para hacer todo ese análisis. Por eso es que los que manejamos, ¿verdad? En la ciencia de conducir viene el grupo de sangre, el factor RH, para una transfusión de emergencia, ¿verdad? En este caso, muchas veces se obvian esas pruebas. Gracias a Dios, como la mayor parte de las personas somos RH positivo, pues no ha habido muchos problemas de esa incompatibilidad. Pero esas pruebas son importantes cuando, por ejemplo, usted se va a hacer una transfusión de rutina. Es decir, aquellas personas que tienen, por ejemplo, eh, problemas de anemia, pues se le va a transfundir sangre. Se hacen esas pruebas antes, ¿no? Pero es una transfusión de rutina. Pero en una emergencia no se hace eso. Ahora, le estoy hablando, chicos, de las pruebas que tienen que ver con el grupo de sangre, el factor RH. Pero además de eso, hay una batería de pruebas que se hacen. Hepatitis, el VIH-Sida, etcétera, etcétera. Es decir, para ver si esa sangre está contaminada por todas esas afecciones, ¿verdad? Aquí me toca solo hablar del aspecto genético, factor RH, grupo de sangre. Pero cualquier donante de sangre receptor, ustedes saben que se le hace una serie de pruebas. Ahí, cuando la universidad llega a la Cruz Roja a pedir donación de sangre, les hace una serie de preguntas. Y si usted tiene alguna enfermedad, por ejemplo, algún tipo de hepatitis, la hepatitis C, si usted es portador del virus del VIH, no significa que tenga SIDA, ¿eh? Una cosa es ser portador, otra cosa es tener SIDA. Son cosas diferentes, no confundir. Pero en estos casos no se acepta, ¿verdad? Y otras enfermedades más de transmisión ahí, pues. Por eso es que se hacen todas esas pruebas, por ejemplo, qué sé yo, la sífilis de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros, verdad? Bueno, usted va a decir, ¿solo eso se hace? No, otra materia de pruebas, pero no, me interesa eso. Ok, alguien tiene el micrófono encendido, apaguen el micrófono. Ahora, vamos a hablar, a ver si el tiempo, ¿cuántos minutos tenemos? 4. Solo les voy a dar 1 hora porque los otros 2 grupos no recibieron. Y yo pensaba esta semana dar dos sesiones a cada grupo, es más 3. Iba a trabajar desde la pizarra aquí atrás, iba a poner la pizarra en el ejercicio. Pero pues el huracán suspendió la clase, entonces no me interesa adelantar mucho con ustedes. Les voy a dar solo una sesión, pero después la otra semana veremos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tengo 4 minutos. Y vamos a ver la enfermedad hemolítica del recién nacido. Hemo es sangre, ¿verdad? Tiene que ver con la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ok, es decir, ¿por qué vamos a hablar del recién nacido? Porque el recién nacido recibe un grupo de sangre del papá y mamá con el factor RH. Entonces hay que analizar muy bien. La sensibilización de la madre por un antígeno que el feto hereda del padre y ella no posee. Es decir, que puede haber un problema de incompatibilidad cuando el feto, el bebé, pues, que está formando, está gestando en la madre, él recibe un antígeno de su papá, pero la mamá no posee. Ahí va a haber una sensibilización, que es una incompatibilidad. La madre va a estar sensible a eso, ¿no? ¿En qué casos? Mire, si la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, ahí hay rechazo. ¿Por qué? Porque recuerden que el factor RH negativo solo puede recibir su misma sangre negativa. Pero el bebé positivo. Por eso es que las mujeres que son RH negativas, ojo, cuando van a estar embarazadas, un ojo. Ahora, si la madre, otro caso que se puede dar de incompatibilidad, la madre es del grupo O. Fíjense bien.
y el feto es del grupo A o del grupo B. Para entender eso, ¿por qué está ese rechazo? Mire, regresemos. Tiene que ver con este cuadro. Mire este cuadro. Tiene que recibir solo O, La sangre O solo puede recibir ¿de quién, muchachos? de la sangre O. Claro. Y miremos aquí, ¿qué dice la variante? Dice que la madre O y el feto es A o B. Está fregado el asunto. ¿Estamos entendiendo? Puede haber una incompatibilidad. Ok. Y después, ese caso es poco común cuando la madre tiene el otro factor, el factor C y el E, lo antígeno C y E, eso no son muy comunes, y efecto positivo. Pero pues ese caso es raro porque, como les repito, el 85% de la población mundial somos RH positivo y un 15% es RH negativo. Ok. Otro caso, un pasaje transplacentario, o sea, el placenta, ¿verdad? Que es lo que comunica a la mamá con el bebé a través del cordón umbilical. Entonces, cuando hay un pasaje de eritrocitos fetales al torrente sanguíneo materno en el tercer trimestre, estamos hablando después de los 6 meses de embarazo, ¿qué va a haber ahí? Un parto, un aborto, rotura de embarazo ectópico, amniocentesis, trauma abdominal no penetrante. Es decir, todo eso se va a dar porque va a haber un intercambio, digamos así, entre la sangre del bebé, del feto y de la madre. Eso no se da en los primeros meses de gestación, sino que en los últimos trimestres, 6 meses para adelante, ¿verdad? Bueno, también el caso de la respuesta inmune humoral de la madre que produce es decir, contra el RH, el factor RH, anti-RH, en títulos que dependen del grado de exposición del antígeno. Ok. Y también en general los anticuerpos afectan el segundo embarazo. El primero, si la mujer fue sensibilizada por transfusión previa al primer embarazo. Dicho en otras palabras, en este caso, el primer embarazo puede sobrevivir, el segundo no. Muerte. Muerte. Ok. Siempre continuando con la enfermedad hemolítica de recién nacido, el porcentaje de incidencia de sensibilización con madres positivas y negativas sin tratamiento es del 16%. Ahora, eso se puede trabajar previo al embarazo, ¿verdad? Con suero de Rogan, gamoglobulina, anti-RH, factor D. Eso va a suprimir la producción materna de anticuerpos por la exposición de glóbulos rojos fectales. Y se administra 70 horas postparto, aborto, y en cada vez que se necesita. Esas son algunas técnicas para evitar eso, ¿verdad? En Europa, muchachos, en Europa, por ley, cuando las mujeres son embarazadas, mejor dicho, cuando las mujeres se casan, muchos hacen, ¿cómo se llama análisis de sangre? Para ver si hay alguna incompatibilidad entre la sangre de bebé y la mujer. Eso no es muy común, pero hay casos, pues. Entonces hacen sus estudios previos para determinar